Los patrones nos permiten potenciar nuestra aplicación agregando nuevas funcionalidades en forma muy sencilla. Al aplicar un patrón, GeneXus crea por nosotros todos los objetos necesarios para proveer el funcionamiento deseado sin que tengamos que programarlos. Por ejemplo, supongamos que si bien contamos con la transacción de países para hacer ingresos, modificaciones y eliminaciones, quisiéramos contar también con una página vistosa de consulta de los países, que nos presente todos los países existentes siguiendo el estilo de diseño Fiori. Así que nos brinde la posibilidad de filtrar por nombre de país y que ofrezca una pantalla para insertar un país nuevo, modificar un país existente o eliminarlo. Para obtener esto muy rápidamente, contamos con el patrón Fiori for Web y vamos a ver cómo aplicarlo a la transacción Country. Lo tenemos disponible tanto para aplicaciones web como para aplicaciones para Smart Devices. Para ellas se llamará WorldWidth for Smart Devices, pero se tratará esencialmente del mismo patrón. Lo veremos luego. En la solapa Patterns de la transacción Country podemos ver el patrón para Smart Devices y el patrón con el que trabajaremos para Web. Para obtener el patrón Web, elegimos esta solapa. La primera vez que se va a utilizar el pattern Fiori for Web en una Knowledge Base, aparecerá esta opción, Initialize Fiori, que importará todo lo necesario para trabajar con este patrón. SAP Fiori ofrece una jerarquía simple para la interfaz de usuario. Aquí podemos ver una guía de diseño Fiori. En general, un Launchpad es el punto de entrada de la aplicación, que ofrecerá tarjetas, tiles, para invocar a las diferentes partes de la aplicación. La mayoría de los diseños de aplicaciones están basados en uno o dos layouts básicos para los casos de uso más comunes, los de página dinámica para pantalla completa y los de columna flexible con 2 o 3 columnas. Los floor plans son layouts predefinidos para esos casos de uso más comunes. Se utilizan para conformar una user interface simple y responsiva basada en las guías de diseño SAP Fiori. Aquí podrá encontrar una introducción rápida a los floor plans. Volviendo a nuestro pattern. Una vez que cliqueamos en el link, GeneXus comenzará a importar el theme Fiori, es decir, un objeto GeneXus donde se definen aspectos de diseño y comportamiento generales de los distintos tipos de control que se utilizan en las pantallas, y los floor plans. Podemos ver en el CAB Explorer que se ha agregado un módulo Fiori Base Objects con casi todo lo importado. Al finalizar, veremos que aparece esta opción para seleccionar el floor plan que queremos utilizar para este patrón en esta transacción. Lo cliqueamos. Y se nos abre esta pantalla. Observemos el primero, List Report. Nos muestra un preview donde veremos cómo se mostrará la información y las funcionalidades provistas. Aquí vemos que mostrará una grilla con el identificador y nombre de cada país, con la posibilidad de actualizar o eliminar cada uno, e incluso de insertar uno nuevo, además de filtrar lo que se ve en el grid, tal cual lo que queríamos. Utilizaremos este floor plan para nuestra aplicación. Los otros floor plans son distintas formas con más o menos funcionalidades para trabajar con los datos de la transacción Country, es decir, con el listado de países. Este patrón puede aplicarse también a objetos GeneXus de tipo Web Panel. No lo veremos aquí. Elegimos entonces el Floor Plan List Report. Y vemos que aparecen estas solapas, cada una de las cuales muestra los objetos, pantallas que estarán asociados, como veremos en instantes en ejecución. Por ejemplo, acá vemos la pantalla similar a la de la transacción. Se utilizará cuando queramos insertar, modificar o eliminar un país en lugar de utilizar el web form de la transacción. Y aquí veremos el list de países. Vemos además que aparece este checkbox seleccionado, Apply this pattern on save. Observemos qué ocurre en el CAB Explorer con el nodo Country al grabar.
Bajo la transacción irán apareciendo todos los objetos que GeneXus creará para implementar las pantallas y funcionalidades de este patrón Fiori para esta transacción. Antes de presionar F5, vayamos a las Preferences. Aquí vemos que tenemos un único environment para esta KB. Podríamos tener muchos, aquí no entraremos en este tema. Si observamos sus propiedades, vemos una de nombre Startup Object, que indica cuál será el objeto principal de la aplicación, su punto de entrada. Hasta antes de aplicar el pattern, estaba con el valor None, y por eso se desplegaba el Developer Menu al presionar F5. Pero ahora que hemos aplicado el pattern, vemos que el objeto de inicio se denomina Fiori Launchpad. ¿Dónde encontramos este objeto GeneXus, que será ahora el objeto que se compilará con el F5 junto con todo su árbol de invocaciones? Estará en el módulo Fiori Base Objects, que fue importado cuando presionamos Initialize Fiori hace un rato. Lo abrimos. Este es un objeto GeneXus de tipo WebPanel, es decir, implementa una pantalla web. Nosotros también podremos crear paneles web a través de objetos WebPanel, tal como lo hizo automáticamente GeneXus para este objeto. No lo veremos en este curso, pero puede buscarlo en el curso GeneXus 15, no especializado en SAP. Vale para SAP exactamente lo mismo que allí se muestra. Ahora presionemos F5 para ver en ejecución todo lo que se ha generado automáticamente al aplicar el pattern. Se nos despliega en el navegador el Launchpad con diseño Fiori, ofreciéndonos una tarjeta con un link para trabajar con países. Y nos está indicando además la cantidad de países registrados. Aquí vemos el listado de los 3 países existentes, sobre el que podemos realizar operaciones tales como visualizar la información completa de un país, por ejemplo Francia, donde como vemos tenemos la pestaña General, que muestra la información general del país y presenta botones para actualizar esa información o eliminar el país. Y luego una pestaña Attraction que va a mostrar todas las atracciones registradas para el país que estamos visualizando. Tenemos también la posibilidad de directamente actualizar la información de un país. Esta pantalla es similar a la de la transacción Country, donde han desaparecido los botones de navegación porque estamos posicionados en el país elegido. Corresponde a la pantalla que vimos en la primera pestaña del pattern. De la misma manera, podemos eliminar el país. Vemos que como está llamando una pantalla que tiene la lógica de la transacción en modo delete, y el país tiene atracciones relacionadas, las vimos recién, el Museo Louvre y la Torre Eiffel, no nos permite la eliminación. Si intentáramos con Brasil, que no tiene atracciones, sí podremos eliminar, simplemente confirmando. Cancelamos para no eliminar y vemos que nos vuelve a llevar al listado de países. También podemos insertar un nuevo país. Agreguemos United States. Podemos realizar filtros sobre los países mostrados por nombre. Grabar un filtro específico. También podemos grabar una opción específica del list report como una tarjeta, tile, en el Launchpad. Aquí volvemos a la página Home, que es el Launchpad. También podemos personalizar en ejecución los datos del grid que deseamos ver. Ahora bien, así de fácil fue aplicar el patrón a la transacción Country y ahora lo haremos para la transacción Attraction. Vemos que ahora automáticamente nos abre la pantalla para seleccionar el floor plan. Seleccionamos nuevamente el list report y teniendo el checkbox Apply this pattern on Save marcado, pulsamos F5, que antes que nada grabará, por lo que se construirán los objetos y luego se generarán todos los programas y compilará el Launchpad nuevamente y se ejecutará en el navegador. Vemos que al igual que en el caso anterior, se nos ofrece la tarjeta para trabajar con el listado de atracciones,
con la cantidad de atracciones registradas. Vemos otra vez cómo, si modificamos las dimensiones de la pantalla, la información que se muestra se ajusta. En este caso, de mostrarse todos los atributos de attraction, se pasa a mostrar solo el nombre. Contamos con el mismo estilo de consulta que vimos para trabajar con países. Lo que se muestra y el comportamiento de todas estas pantallas puede personalizarse. Por ejemplo, supongamos que no desea verse el indicador de cantidad de atracciones en el Launchpad y en la tarjeta correspondiente a los países desea verse un icono que los represente aquí. Hasta ahora solamente nos habíamos encargado de marcar Apply this pattern on sale, sin detenernos a observar todas estas pantallas con árboles de valores configurables. Es aquí donde está determinado todo lo que vemos en ejecución. Por ejemplo, posicionándonos en la solapa List Report, en la raíz veremos entre las propiedades del pattern aplicado a esta transacción estas dos. La primera especifica si se incluirá una tarjeta, tile, en el Launchpad con este List Report o no. Si cambiamos el valor a false, dejará de mostrarse. La segunda permite configurar un icono específico, o mejor dicho, el código del icono de acuerdo a las guías de diseño Fiori. La tercera opción es la que especifica si será incluido un indicador en la tarjeta. Default corresponde a un count de la tabla base del grid, en este caso de la tabla country, pero podríamos cambiarlo por una fórmula o por nada, y en este último caso no saldrá ningún indicador en la tarjeta. Será lo que haremos para List Report de Attraction. Presionemos F5. Y así lo vemos en ejecución. Por otro lado, supongamos que en el List Report de Attraction no queremos que se despliegue ni el identificador de país ni el de categoría. Para ello, en la solapa List Report, vemos un nodo grid con todos los atributos que están apareciendo en el form cuando el tamaño de pantalla lo permite, además de las acciones Delete y Update que aparecen en el grid en ejecución. Eliminamos lo que no deseamos ver nunca. La otra opción sería apagar la propiedad Visible. Observemos que bajo Responsive Customization se configura la visibilidad de acuerdo a los tamaños de pantalla. Nosotros los eliminaremos. Y presionamos F5. Observemos que por defecto se ofrece la posibilidad al usuario de filtrar las atracciones que desea ver en el grid por nombre de atracción, nombre de país de la atracción o nombre de categoría de la atracción. ¿Dónde están configurados estos filtros como para poder personalizarlos? Bajo el nodo Header Content. Por ejemplo, eliminemos el filtro por categoría. Y vemos cómo automáticamente en el preview desaparece. Presionemos F5 para ver que también en ejecución ha desaparecido. Podemos reinsertarlo. Elegimos el atributo por el que queremos filtrar, Category Name, y vemos cómo volvemos a tener ese filtro. También podríamos querer deshabilitar alguna o todas las acciones Insert, Update y Delete para este panel. Para ello, vamos al nodo Grid Actions, donde tenemos las dos acciones que veíamos en ejecución, una para editar las columnas que se muestran, y la segunda, la que permite insertar una nueva atracción. Por ejemplo, si no queremos ofrecer esta acción, entonces cambiamos el valor de su propiedad Include Action pasándola a No.
Si elegimos No, vemos que desaparece el botón de Insert del Preview. Si lo volvemos a colocar en Default, vuelve a aparecer. El Delete y Update están dentro del nodo Grid, dado que se muestran por cada fila de la grilla. Entonces aquí modificamos para el Delete el valor Default, que claramente corresponde a Yes, por No. Y vemos en el preview cómo ha desaparecido la opción de eliminación. Veámoslo en ejecución. Esos valores default se encuentran en un objeto que centraliza todo lo que hace a este patrón. En Preferences, Patterns, Fiori for Web. Veamos la solapa Actions. Y aquí tenemos las acciones con las que estábamos trabajando. Tenemos más posibilidades de personalización que le invitamos a descubrir. Aquí solamente vimos algunas para el panel del List Report de Attractions, pero también podemos personalizar el panel que nos despliega la información de la atracción elegida. Las definiciones de este panel son las que se encuentran en esta solapa. En este caso tenemos un único tab, el de nombre General, puesto que una atracción no tiene más información relacionada. Si queremos ver los datos que se muestran en ese tab, seleccionamos la solapa General. Y allí vemos todos los datos que se muestran en ejecución. Podemos eliminar, por ejemplo, los identificadores de país y categoría. Vemos que en el preview han desaparecido. Y al hacer F5, observemos lo que pasa para un país. Tiene un tab para la información general del país y otro tab para mostrar las atracciones relacionadas. Si observamos en GeneXus, la solapa Object Page incluye ambos tabs. Pero antes de abandonar la aplicación web, mencionemos algo importante. El Launchpad está incluyendo únicamente tarjetas con los Fiori List Reports definidos en la base de conocimiento. Por ejemplo, en nuestro caso, no le hemos aplicado el patrón a la transacción Customer, por lo que no podemos invocarla desde el Launchpad. Existe un objeto predefinido en la base de conocimiento, el procedimiento de nombre List Fiori Programs, que es el responsable de obtener la colección de programas a ser incluidos en el Launchpad. Cuando se aplica el patrón Fiori for Web a una nueva transacción, este procedimiento se modifica para incluir una tarjeta con el nuevo patrón. Pero como el Launchpad será el objeto principal de la aplicación web, seguramente requerirá tarjetas para invocar a otros objetos, además de estos listados. Por ejemplo, paneles web creados por el desarrollador. El desarrollador lo consigue fácilmente creándose un objeto de tipo procedimiento, que reciba por parámetro la lista de programas creada por el List Fiori Programs y la manipule de acuerdo a las tarjetas que deban agregarse al Launchpad. Agreguemos una tarjeta para invocar a la transacción Customer. Para ello nos creamos un procedimiento. Definimos la regla que permite especificar los parámetros que recibe y o devuelve el objeto. En nuestro caso, definiremos una variable de entrada-salida que asumirá el tipo de datos estructurado predefinido Fiori Program Names, dado que la llamamos igual que el tipo de datos. Este tipo de datos es el que permite registrar la colección de programas a ser invocados. Vemos que es una colección de un tipo de datos estructurado simple que corresponde a la info de una tarjeta. Definimos también una variable interna al procedimiento de este tipo de datos.
Y en el source del procedimiento cargamos los elementos necesarios de la tarjeta que queremos agregar. Aquí, para el indicador de cantidad de customers, utilizaremos la misma fórmula count que vimos antes, pero esta vez observemos que se trata de una fórmula local o inline, es decir, no está asociada a un atributo y se dispara solamente en este procedimiento en el momento preciso en que se ejecute esta sentencia. Como el indicador tiene que ser string, lo convertimos con el método toString. Luego agregamos esa tarjeta a la colección de Fiori Program Names, que es lo que devuelve el procedimiento. Y por último, tenemos que realizar una invocación a este procedimiento desde el procedimiento predefinido que carga las tarjetas para el Launchpad, que se llama, como dijimos antes, List Fiori Programs. Vemos que en el primer bloque generado por el pattern carga las dos tarjetas, para el list de países y para el list de atracciones, en la variable Fiori Program Names, que será devuelta al Launchpad para cargar sus tarjetas. Hacemos aquí la invocación, pasándole como parámetro a nuestro nuevo procedimiento esa variable, para que agregue la tarjeta que queríamos. Presionemos F5. Y vemos que la tarjeta Customers está invocando efectivamente a la transacción Customer. En el próximo video veremos las consecuencias de aplicar el patrón para Smart Devices.